Practica lo aprendido. Contenido 3.3, quinto grado, unidad 2. Ejercicios propuestos. Número 1. Responde. ¿Cuáles son polígonos? ¿Cuáles son polígonos regulares? ¿Cuál es un hexágono regular? Vamos a observar detenidamente y ya sabemos que un polígono es aquella figura de varios lados que están unidos por su vértice. Observamos entonces el número 1 sí, el número 2 sí, el 3, el 4, el 5, el 6 no, el 7 sí, el 8 sí, el 9 sí y el 10 no. Vamos a la pregunta B. ¿Cuáles son polígonos regulares? Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Entonces sería el número 1, el número 2 y el número 8. Luego la pregunta C. ¿Cuál es un hexágono regular? Buscamos una figura con 6 lados iguales y con sus ángulos iguales. Eso se ve a simple vista y sería el número 1. Les tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Ejercicio número 2. Observa el siguiente heptágono. Cuando hablamos de heptágono, estamos hablando de una figura de 7 lados. Y luego van a completar lo que se les pide. ¿Qué están pidiendo? Si el segmento OA es igual a 6 centímetros, entonces el segmento OB, ¿cuánto medirá? Si vemos es igual y como es un heptágono regular, entonces será 6 centímetros. También me piden el ángulo C. ¿Cuánto mide el ángulo C? Y como ya conozco la medida de un ángulo y sé que un heptágono o un polígono regular tiene la misma medida de sus lados y la misma medida de sus ángulos, entonces va a ser igual a 51 grados. Quedaría de esta forma. Continuamos con el ejercicio número 3. Construye un pentágono regular a partir de un círculo de radio de 5 centímetros. Ya lo había explicado en un video anterior cómo van a hacer para construir un pentágono. Lo primero se traza una circunferencia con el compás. La abertura del compás debe de ser de 5 centímetros. Luego trazar la circunferencia y luego trazar el radio, la línea del radio. Luego hay que realizar la división 360 entre 5. ¿Por qué 5? Porque el pentágono tiene 5 lados. Y lo que nos dé va a ser la medida de los ángulos. Entonces para eso deben, si ya se les olvidó, ver nuevamente el video de cómo trazar este polígono. Y les tiene que quedar de la siguiente manera. Primer paso, se traza la circunferencia con el compás. Se traza el radio. Se divide 360 entre 5. Lo que nos dé va a ser la medida que vamos a tomar con el transportador para determinar el ángulo y la medida de sus lados. Ejercicio número 4. Calcula la medida del ángulo que falta. Tenemos aquí un triángulo, ya sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Conocemos dos medidas, entonces van a plantear la operación, el PO sería 180 menos 40 menos 60. Y lo que nos dé, esa sería la medida del ángulo que falta. La siguiente figura es un cuadrilátero y sabemos que la medida de sus ángulos es igual a 360 grados. Conocemos tres medidas, entonces el PO quedaría 360 menos 72 menos 90 menos 123. Lo que nos dé será la medida del ángulo faltante. Ejercicio número 5. Determina la medida del ángulo indicado. Aquí me dan el ángulo que yo necesito encontrar.
Ya sabemos que a partir de aquí hay un ángulo llano que mide 180. El PO entonces quedaría 180 menos 150. Lo que nos dé sería la medida de este ángulo. Luego conocemos la medida de este ángulo, 130. Su opuesto será de 130 también. Y les tiene que quedar de la siguiente manera. Vamos con el desafíate. Determina la medida de los ángulos A y B. Me piden la medida de los ángulos A y B, donde A y B tienen la misma medida. ¿Cómo vamos a realizar esta operación? Me dan esta medida y el suplementario de este, ¿cuánto medirá? Para eso vamos a hacer una resta, 180 menos 70 y me va a dar 110. Esta es la medida de este ángulo, 110. ¿Cuánto hace falta para 180? Si ya conozco 110 y sé que la medida de los ángulos internos de un triángulo en su total es de 180. Entonces pongo el PO 180 menos 110. Va a ser igual a 70. Esos 70 lo voy a dividir entre 2 porque dice que A y B tienen la misma medida. 70 entre 2 va a ser igual a 35, 35. Y la respuesta les tiene que quedar de esta manera. Recuerden plantear siempre las operaciones para dejar evidencia de su trabajo. Repito, lo primero que hicimos fue determinar la medida de este ángulo. ¿Cómo lo hicimos? 180 menos 70. Nos quedó 110. Después planteamos la otra que sería 180 menos 110 nos da 70. Y esos 70 los repartimos entre estos dos, que sería 35 y 35. Que tengan un bonito día.